lo invito a exponer y creo que va a poder dialogar con la presentación anterior. Gracias a los expositores anteriores. Muchísimas gracias. Primero a los organizadores por esta gran idea. Coincido con las anteriores intervenciones en el sentido de lo importante de abrir un canal de diálogo y la academia es el llamado para hacerlo. Además, siempre es un gusto, lamentablemente ahora de manera virtual, pero regresar a mi alma mater siempre es un motivo de satisfacción. Sí, en efecto, tuve la suerte de escuchar algunas intervenciones y como dicen, voy a tomarles la palabra y reafirmar, porque esto es una cuestión que nunca está de más hacerlo, la absoluta disposición de los medios de comunicación que yo represento para estar de la mano con el Estado en cualquier campaña de comunicación o de información que se quiera implementar. Creo que es el momento en el cual, sobre todo la radio y la televisión, que son las plataformas de acceso libre y gratuito y que llegan a todo el país, tienen que estar en permanente coordinación con las autoridades de gobierno para poder brindar en tiempo y forma la información a través de los voceros autorizados a la población. Lo peor que se puede generar en una situación como esta son escenarios de incertidumbre y lamentablemente eso es lo que ha venido ocurriendo desde hace un tiempo. Recojo una intervención del señor Chaparro en el sentido de tener una experiencia pasada no hace mucho tiempo y que fue bastante positiva, esta plataforma de comunicación que se instaló con ocasión del Niño Costero en el Pentagonito, y los periodistas de todos los órganos de prensa tenían la posibilidad de acudir 24/7 a una sola ubicación donde voceros autorizados del gobierno eran los que brindaban la información. Creo que eso es fundamental. Yo formo parte de un grupo de trabajo que formó el Ministerio de Economía para la reactivación económica, justamente en representación de los medios de comunicación, y desde la primera reunión, y así consta en actas, he estado solicitando la implementación de esa plataforma, de, como dije, una organización a la cual los periodistas podamos acudir, o los periodistas puedan acudir, perdón, para recoger directamente del gobierno y de voceros autorizados la información a difundir. Ya entrando al tema, y creo haber tocado el primero de los puntos que quería exponer en esta reunión, el rol de los medios de comunicación, recordando que yo represento a la radio y la televisión de señal abierta, hoy existen otras plataformas también a las que accede la población para informarse. El rol de la radio y la televisión de señal abierta es, primero, ponerse a la orden y trabajar de la mano con el Estado. Somos los medios a los cuales la población acude y somos los medios en los que la población confía. A partir de ello, nosotros desde el primer día no hemos parado nuestras actividades y desde el primer día, como decía, hemos llevado adelante toda la información o difundido la información que la población necesitaba. Hemos ampliado nuestros espacios informativos y hemos, además, equipos nuestros han estado, como dije, desde el primer momento en la primera línea, informando y asumiendo los riesgos, por supuesto, que corresponden con responsabilidad. Hemos tenido también algunos casos de contagio y hemos actuado, creo yo, de manera muy responsable en la implementación de políticas o de protocolos para que cumpliendo con nuestro rol informativo, cumpliendo con el deber que teníamos de llevar información a la gente y de colocar equipos en la primera línea, como dije, resguardarlos y tenerlos a salvo de cualquier situación de riesgo en esta situación tan terrible. Entonces, eso creo que es un primer punto, estar de la mano con el Estado.
y lo hemos hecho. Aprendo en Casa, por ejemplo, es una muestra de ello. Yo tengo algunos años en esto, es el primer esfuerzo de la televisión y la radio privadas de brindar un espacio diario en forma absolutamente gratuita al Estado para que se difunda una programación, en este caso dirigida a la población estudiantil. Terminado este primer ejercicio que hemos hecho del Aprendo en Casa, porque ahora va a haber una nueva visión del esquema, debo decir que no se logró el éxito esperado. Debo decir también que los contenidos, bueno, esto nos cayó a todos de repente, los contenidos tuvieron que implementarse sobre la marcha y en algunos casos no fueron lo suficientemente, entre comillas, atractivos para lograr que la población estudiantil acceda a ellos. Creo que hay muchísimas cosas por corregir y de hecho lo hemos venido conversando con el Ministerio de Educación. Y bueno, ocurrieron dos temas. El primero fue que ya paulatinamente los padres debieron volver a salir de los hogares para poder trabajar y a partir de ello pues no había una supervisión tan rígida para que los chicos tengan que acceder. Y lo segundo fue pues cuando, bueno, no de esta administración, sino de la pasada, el ministro de Educación de entonces dijo que no iban a jalar a nadie de año. Pero, o sea, yo creo que eso ahí sí ocasionó que mucha de la población pues simplemente ya no sienta la necesidad de acceder a los contenidos. Hoy se va a priorizar el tema virtual, creo que es importante, pero siempre de la mano con nosotros. Y ya tenemos comprometido una campaña muy fuerte de difusión, de promociones y hacer que nuestros mismos talentos promuevan que los chicos accedan al colegio. Se nos vienen digamos, campañas bien interesantes en ese aspecto en estas próximas semanas. Otra muestra de ello, como dije hace un rato, es haber ampliado nuestros espacios informativos y cumplir con protocolos rígidos respecto de la información que difundimos. Los medios de comunicación que están representados en Sociedad Nacional de Radio y Televisión, me refiero a la radio y la televisión de señal abierta, cumplen rigurosamente con estándares que hacen que permiten que la información que demos haya sido una cuestión revisada y no incurramos en los excesos que se ven en otras plataformas, y me refiero específicamente al tema de redes. Lamentablemente, esta pandemia lo que ha hecho es demostrar, ya en un tema de salud pública, lo peligroso que resulta cuando es que la población no es consciente o accede a cualquier información que es brindada independientemente de la plataforma. Creo que acá tiene que haber mucha rigurosidad, que nosotros la cumplimos, y bueno, como quiera que hay otras plataformas desreguladas, debería haber también más conciencia de la población respecto de dónde es que recogen la noticia o dónde es que se informan para después propalarlo, ¿no? O sea, la desinformación es terrible y las redes son un claro ejemplo de ello. Nosotros hemos venido coordinando con las distintas autoridades de gobierno. Como dije, hasta el momento no hemos logrado esta propuesta que teníamos de contar con una plataforma como la que se tuvo para Niño Costero. Esperemos que con esta nueva administración, a quienes ya le hemos manifestado el tema y han mostrado interés, finalmente se logre establecer. Creo yo que eso eliminaría mucho la incertidumbre que a veces se genera, sobre todo por este tema de los confinamientos, ¿no? Esta información que a veces fluye respecto a que nos van a volver a guardar, que van a volver a cerrar todo, que van a hacer. Si es que nosotros tuviéramos voceros permanentes y esta plataforma organizada, lo que podríamos hacer es informar, como dije, en forma oportuna y a partir de ello no generar incertidumbre. Somos las plataformas de comunicación en las que la gente confía. Lamentablemente,
el gobierno, voy a hablar de la administración pasada en mayor parte porque bueno, pues ha sido todo prácticamente hasta finales, hasta noviembre que así ha sido, no han utilizado adecuadamente a los medios de comunicación para la difusión de campañas, ¿no? Escuchaba hace un momento la posibilidad de plantear esquemas como el humor para esta situación, para lanzar mensajes a la población. No estando en desacuerdo con esa propuesta, me ponía a pensar en el riesgo que la autoridad que difunda esa campaña iba a incurrir, porque le iban a caer encima, como siempre, pero particularmente por el tema del humor. O sea, lamentablemente no se desarrollan las campañas de comunicación no porque no estén establecidas ni porque no se sienta la necesidad de ello, sino porque a veces alguna autoridad pues teme incurrir en algún gasto o aprobar determinado presupuesto, porque al toque empiezan pues los haters a decir que entran de nuevo los medios mermeleros y estos mensajes que lamentablemente calaron tanto y que se tradujeron en esta famosa ley Mulder, ¿no? Que finalmente el Congreso aprobó, promulgó por insistencia a pesar de la observación presentada por el Ejecutivo, y que finalmente meses después el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional. Esa norma por la que se prohibía la publicidad estatal en medios de comunicación. En radio y televisión, perdón. La publicidad estatal, y hago un paréntesis muy pequeño porque no es materia de esta reunión, pero creo que tiene que ver con el rol de los medios de comunicación. La publicidad estatal se tiene que dividir claramente en dos. La publicidad propiamente dicha que realiza el Estado dentro de las actividades económicas que desarrolla, por ejemplo, el caso de las cajas de ahorro, por ejemplo, el caso de las universidades públicas, el Banco de la Nación, que compiten con entidades privadas y por lo tanto desarrollan publicidad para captar a consumidores. Pero eso es la publicidad estatal. Hay otra parte importante que es la comunicación estatal. Y el Tribunal Constitucional, en una norma que yo siempre recomiendo revisar, porque tiene que ver con el rol, no solamente que cumplen los medios de comunicación frente al Estado, sino también el rol que tiene el Estado en su deber de comunicación a la población, establece, como decía el Tribunal, que ese derecho a la libertad de expresión, que todos entendemos tan importante y superlativo, tiene un espejo, que es el derecho a la información. Y el derecho a la información, ese deber que tiene el Estado, se traduce en las campañas que el Estado mismo desarrolla en los medios de comunicación. Entonces, no debemos entender esto como una publicidad estatal, sino como una comunicación estatal, y a partir de ello darle la prioridad y darle la fuerza que corresponde y que merece. Vamos a tener siempre detractores, van a haber siempre personas que critiquen esa actividad. Y voy a decirlo con absoluta transparencia porque el dato lo tengo y lo pido con bastante frecuencia, porque es importante que lo tengamos y que lo expongamos sobre todo en un foro como este. Esas voces que señalan que los medios de comunicación viven de la inversión del Estado, que el último año, si es que no hubiera sido por la inversión del Estado en medios de comunicación, muchos medios de comunicación hubieran quebrado. No es así, es falso. De toda la inversión del Estado en medios de comunicación, por lo menos en los que yo represento, que son radio y televisión, no debe ser en volumen, la inversión del Estado no debe ser mayor al 10% de la inversión total. O sea, 90% es inversión privada y 10% es inversión del Estado. Esto es una cuestión que, además, son números que se pueden verificar en información que yo puedo compartir, porque no es que exista ninguna reserva en ello. Pero lamentablemente han habido voces que lo que han hecho es meter en el consciente de la gente que cuando es que el Estado invierte es porque está comprando líneas, y aquí hay dos cosas claras. Primero,
que eso no es así por un tema, como dije, de inversión, y segundo, porque existe una absoluta independencia de los estamentos de prensa respecto de lo que son, de lo que son la parte corporativa de las empresas titulares de los derechos para transmitir señales de radio o de televisión. Finalmente, el rol dentro de lo que es materia de la exposición, es decir, del rol que nos corresponde como medio de comunicación, es el rol que hemos venido desarrollando. Como dije, informar y entretener, porque tal y como señala nuestro título habilitante, nosotros somos medios de comunicación que brindamos información, cultura y entretenimiento a la población, y la hemos acompañado durante todo este tiempo difícil, tiempo que en muchos casos hemos tenido que estar confinados en nuestros hogares, donde las audiencias han crecido enormemente, tanto en radio como televisión, lo que muestra la confianza que existe con nuestras plataformas. Pues lamentablemente esa sintonía o esas audiencias no han tenido una respuesta en la parte comercial, porque evidentemente esta pandemia nos ha golpeado a todos, y todos nuestros anunciantes privados han tenido los mismos problemas que tenemos todos, y por lo tanto han tenido que comprimir sus inversiones. Estamos saliendo adelante, hemos pasado unos meses, marzo, abril, mayo, muy complicados financieramente, pero eso no nos ha hecho detener nuestra labor informativa, nuestra labor de producción, y creo que hemos acompañado a la población en todo este tiempo, seguramente con muchas cosas por perfeccionar, pero con la clara intención de poder brindarles información veraz, de acompañarlos en esta etapa difícil, y de generar confianza. Abro los micrófonos y agradezco nuevamente la invitación y la oportunidad de conversar. Gracias, señor Vaca. Agradecemos su presencia y sus palabras. Yo voy a canalizar algunas preguntas del público, si me permite, o las voy a refrasear un poco para tener una conversación en este espacio. En primer lugar, primero, indicarnos si es parte de sus agremiados o no. Hay una pregunta sobre qué pasa cuando algunos medios, se han mencionado específicamente a Willax, generan sistemáticamente información falsa. Y eso tiene que ver con la ivermectina, por un lado, y con el caso del turismo en Chile, por otro. Entonces, ¿qué pasa cuando hay algunos medios que cometen esto? Más allá de que puede ser, primera pregunta, si es de sus agremiados, y si no lo es, si también se cumpliría un rol, y en este sentido, ¿hasta dónde se podría llegar o se debería llegar en una situación tan crítica como esta? Denme un segundito, que estoy aquí con unos asesores que no me están dejando escuchar bien su pregunta, pero creo haber entendido. Lo primero es Willax. Willax no pertenece a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. No puedo hablar por ellos, y tampoco puedo hablar por digamos, los protocolos que tienen para lanzar la información que lanzan. Me parece una irresponsabilidad, y lo tengo que decir con todas sus letras. Lamentablemente, fíjense ustedes lo que ocurre, ¿ya? La ley de radio y televisión y su reglamento lo que promueve es la autorregulación. A partir de la autorregulación, si es que, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación que yo represento, si hubiera alguna información denigratoria, alguna denuncia que resultara falsa, o algún contenido que no, o mejor dicho, que contravenga el horario familiar o el horario de protección al menor, se podría acceder en nuestro caso, a la Comisión de Ética, y la Comisión de Ética, en un plazo muy, muy corto, lo que hace es emitir una resolución, y en muchos casos sancionar al medio de comunicación. En el caso específico, hoy la situación, la ley de radio y televisión es del año 2004 y el reglamento es del año 2005. O sea, estamos a 15 años, prácticamente porque fue en marzo, estamos a 15 años de que se diera la norma. No pasamos del 30% los medios de comunicación, los medios radiales y televisivos que tenemos un código de ética aprobado. Es una cuestión que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones perfectamente podría atacar,
porque es un incumplimiento a la ley de radio y televisión, no contar con un código de ética. ¿Qué hizo el Ministerio de Transporte y Comunicaciones? Dictó un código de ética que aplica de alguna manera por default si es que tú no tienes un código de ética. Entonces, ahí solucionado parte del problema, porque claro, tienes la norma sustantiva, pero te falta la adjetiva, te falta que el medio de comunicación tenga una oficina o un responsable que pueda recoger las denuncias de los usuarios. En este momento, Willax no sabría uno a quién poder acudir, porque no tiene, como dije, un código de ética, se le es aplicable por default el del Ministerio de Transportes, pero no tiene un mecanismo de solución de quejas, ni una autoridad nombrada para que ello ocurra. Repito, eso es irresponsable, y creo que en situaciones como esta, el daño que se produce es muy serio, y a partir de ello el MTC debería actuar con mucha mayor celeridad y puntualidad. Muchas gracias. Entonces esa sería la primera pregunta que yo he transmitido del público. Hay alguien que se ha sentido afectado y yo he transmitido las preguntas del público. En segundo lugar... Perdóname, Elohim. Ahí hay una cosita muy chiquita, y es que existe una organización que se llama Concord TV, que es el Consejo Consultivo de la Radio y la Televisión. No es su función, ¿ya? Pero ante esta situación particular de que el medio no tiene un código de ética y tampoco tiene un tribunal de ética o una autoridad de ética para poder resolver estos temas, yo buscaría acudir a Concord TV, y a partir de ello que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tome conocimiento del caso. Es lo que yo haría, o sea, eso es mi recomendación. Perfecto, entonces tenemos en primer lugar que la sociedad, Willax no forma parte de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, será la primera respuesta a la persona que preguntó. En segundo lugar, existe, digamos, formas de atenderlo por el lado de Transportes y Comunicaciones a partir del Código de Ética, y además se recomienda que Concord TV ingrese, digamos, en esos terrenos, a pesar de que no es estrictamente su función. Más o menos por ahí, digamos, sería la respuesta, o alguna precisión luego de lo que dije. Perfecto. Una pregunta que yo agregaría, y esto sí es una pregunta mía: muchos de los que están presentes trabajan en medios de radio y televisión de diferentes tamaños en regiones, que no necesariamente están agremiados a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. En ese sentido, digamos, como lo dijo Estela Rodera hace un momento, la pandemia tiene para todo el 2021. ¿Es posible que la Sociedad Nacional de Radio y Televisión implemente algunas actividades o amplíe su espectro, no necesariamente como agremiados, pero por una lógica de responsabilidad social, a atender las necesidades de radio y televisión en todo el Perú, en todas las regiones en tiempos de pandemia? A ver, yo soy un convencido de que la agremiación es un ejercicio muy importante, sobre todo para el desarrollo de actividades que tienen que ver con la industria. Bajo ese criterio, conozco de gremios que representan a la radio y televisión local, me refiero a la radio y televisión de provincias, y que están desarrollando actividades sumamente interesantes. Por ejemplo, una en la cual nosotros hemos estado involucrados, y además los hemos apoyado en cuanto nos ha correspondido, es atacar todos estos intermediarios que existían entre el Estado y las emisoras de televisión y radio de provincias, y que manejaban las carteras publicitarias del Estado, ¿no? Esta llamada comisión de agencia, alguno de los que está acá involucrado en el tema de comunicación me va a saber entender. El Estado, como en algunos casos los privados, pero el Estado lo que hace es contratar a centrales de medios para que éstas sean las que distribuyan las campañas publicitarias en los medios de comunicación. Hay centrales de medios muy prestigiosas, que incluso están asociadas, pero esas no son en su mayoría las que utiliza el Estado para desarrollar campañas de comunicación, sino que utiliza centrales de medios, digamos, que no están agremiadas.
El caso más sonoro fue en la época del gobierno de Humala. Recordarán este personaje, Juan Carlos Rivera Hidrobo, que llamaban Chocherín, ¿no? O sea, esta persona que venía con la inversión publicitaria de determinado ministerio o de determinada dependencia pública y cobraba la comisión que consideraba, ¿no? Y este gremio de emisoras locales denunció una vez en el Congreso a una central de medios que les había querido cobrar el 70% como comisión, ¿no? El 70%, o sea, les dejaba más o menos el impuesto a la renta para que no tengan que poner de su bolsillo, pero ellos les cobraban el 70%. Y lo más extraño, y a partir de ello es que hemos estado conversando, es que esta misma organización que fue denunciada en su momento, ahora ha sido contratada por OMPE como supervisora de la franja electoral. O sea, estas cosas lamentablemente pues están demasiado arraigadas a veces y es muy complicado sacarlas, ¿no? Pero existen estas organizaciones y yo invoco e invito a las estaciones de radio y televisión a asociarse. Por supuesto que lo pueden hacer con nosotros no tenemos un número clausus, pero sí también existen otras organizaciones, porque creo que una de las fortalezas de los gremios es vincular semejantes, ¿no? Entonces es probable que en algunos casos las cadenas nacionales tengamos un interés no necesariamente distinto, pero sí no idéntico al de las emisoras locales, y a partir de ello creo que deberían organizarse o deberían asociarse a estos gremios. Yo conozco a los representantes, puedo compartir con ustedes la información, porque creo que están haciendo una labor muy seria, están logrando que los medios locales estén mapeados para la inversión, están logrando formalizar a los medios radiales que estén al día en sus obligaciones con el Ministerio de Transporte. O sea, creo que es importante la labor que están haciendo en ese aspecto. Muchas gracias, señor Vaca. No, le invito en un minuto a que dé alguna idea final para seguir con el evento. Gracias. Como decían algunos expositores antes que yo, creo que este es un debate que se tiene que abrir y no cerrar. Saludo esta iniciativa y espero se mantenga. La Universidad de Lima es una muy fuerte plataforma que puede servir para ello, para convocar, en mi caso, y les agradezco la convocatoria, podríamos hacer una nueva reunión en la que vengan los radiodifusores de provincias, invitar al Consejo de la Prensa Peruana, otros gremios representativos de medios de comunicación que creo que pueden exponer o poner sobre la mesa ideas interesantes y que coadyuven a lo que es el deber de todos. Creo que aquí en lo que coincidimos todos es que hay una necesidad de brindar información a la población. Esta información debe ser veraz y cumplir con una rigurosidad que parte porque el Estado nos permita contar con una plataforma permanente de comunicación y con voceros autorizados. Los medios de comunicación vamos a estar al servicio, vamos a estar a la orden y vamos a cumplir, como lo hemos venido haciendo, con nuestro deber de informar y de llevar entretenimiento a la población. Muchas gracias nuevamente y estoy a la orden. Le tomamos la palabra además desde la Universidad de Lima. Muchas gracias, señor Vaca.